Que mi Señor Jesús les continúe bendiciendo a todos los que en este momento se conectan a esta transmisión de servicio en línea. Aquí en su casa Betania, a todos aquellos hijos de casa, bienvenidos, bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros y estar allí miércoles tras domingo, tras miércoles, recibiendo palabra, y a todos aquellos que no se congregan aquí en casa, pero están conectados, también igualmente bienvenidos. Son para nosotros muy importante, motivo de alegría tenerlos ahí conectaditos, ahí pendientes de la pantalla de su dispositivo para recibir una palabra de bendición, una palabra refrescante, una palabra que alimente nuestro espíritu y que nos empodere en esta noche de miércoles. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Ordóñez, soy pastor asociado aquí en Ministerios Betania, en la ciudad de Stamford, Connecticut. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra. Quiero empezar casi que donde terminamos hace 8 días nuestro estudio. Estamos terminando el libro de Gálatas en el capítulo número 6. Y creo que en el versículo número 6 es probablemente uno de los versículos más directos y terminantes que uno puede encontrar en la Biblia. Pablo habló de una manera muy franca y me atrevo a decir que habló enfadado, habló molesto. Habían unas circunstancias que estaban rodeando a la ciudad de Galicia, y ahí es donde los gálatas empezaron a desviar un poquito su atención de lo importante. Y vamos a empezar leyéndolo. Si usted puede acompañarme, tome su Biblia, ábrala, y vamos al versículo número 6. Y dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra que aquí se utiliza para partícipe en realidad es la palabra griega koinoneo, que quiere decir compartir. Y Pablo estaba diciendo directamente que si una persona les servía para su beneficio espiritual, ellos a su vez debían servirle con toda clase de bienes materiales. Y esto se me viene a la mente en estos momentos, una imagen que tengo en la cabeza de una serie mexicana, del Chavo, cuando ellos llegaban a la escuela y llegaban donde el profesor y le traían manzanas, otro le traía una sandía enorme, y todos queriendo ganar la atención del maestro y los beneficios del maestro, jirafales. Y en este momento se me viene a la cabeza porque dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa actitud de compartir no es una obligación, sino que está basada en el principio de la gracia. ¿Y cuál es? De gracia recibimos, asimismo de gracia damos. Y por eso quiero preguntarle a todos los que nos están viendo allí en sus pantallas: nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido enseñados. Creo que servicio tras servicio pertenecemos a una congregación en donde hay siempre alimento en casa, y siempre hay alimento para poder compartir y para poder recibir. Pero muchas veces se nos olvida agradecer por el alimento. En ocasiones vamos al médico y cuando vamos al médico tenemos que pagar una cita costosa, y esa cita costosa que nos ponen ahí, uno dice: bueno, tenemos que pagarla, es necesario. El médico hace lo que tiene que hacer, es estudiado, da de sus conocimientos para nosotros. Y así es, vamos al veterinario para los que tienen mascotas, y así mismo la persona que estudió también es digno de sus honorarios. Vamos donde el psicólogo, y también el psicólogo también estudia y también es digno de sus honorarios. Cualquier persona que presta un servicio es digno de honorarios. Y todos los que nos están viendo de alguna u otra forma, o hemos prestado un servicio o nos han prestado un servicio. Y quiero concentrarme en aquellos que han prestado,
que han prestado un servicio. Para muchos de nosotros, hay veces nos cuesta entender que el reino de Dios se mueve por lo que damos y se mueve por ese pequeño pero profundo principio de la siembra y la cosecha. En el versículo número 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Aquí tenemos uno de esos pasajes de la Escritura que pensamos que se necesita ser considerado espiritualmente y materialmente, porque todo lo que sembremos en este mundo, de alguna u otra forma lo vamos a cosechar. No hay nada que se escape a este principio en esta tierra, y no lo vamos a cosechar en la vida eterna, lo vamos a cosechar en esta tierra. Mientras estamos aquí de paso por la vida, por este mundo, es necesario poder compartir que todo lo que usted siembre en la vida, a sí mismo lo va a cosechar. Nadie puede burlar, y por eso el versículo dice: Dios no puede ser burlado. Y hay personas que dicen: pero si yo vine a Cristo, si vine a conocer de su palabra, y Dios me empezó a cambiar y Dios me empezó a restaurar, ¿por qué estoy pasando por esta situación tan incómoda que hace parte de mi pasado? Porque está escrito, y el principio está: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Podemos hacer las cosas de la mejor manera posible, podemos hacer un borrón y cuenta nueva, podemos venir a Cristo, y dice la Biblia que somos nuevas criaturas, pero aunque seamos nuevas criaturas, hay un pasado atrás que siempre va a cobrar factura, porque dice la Biblia: todo lo que el hombre siembre, eso también se cosecha. La pequeña pero enorme y profunda diferencia es que ya esas cosechas serán de la mano de nuestro Señor. Esas cosechas tendrán una compañía que antes no teníamos. Esas cosechas tendrán una ayuda que antes no teníamos, y es la mano del Señor al lado nuestro, dándonos palabra, dándonos consejo, quebrantando nuestro corazón, haciéndolo mejor y haciéndonos mejor persona cada día. Eso es lo que tenemos ahora que tenemos a Cristo. Pero no puede ser que una persona que pudo haber hecho mucho daño en el pasado no deba pagar sus consecuencias. Y en la Biblia hay muchas personas de ese tipo, de ese calibre. Personas que hicieron cosas buenas y recibieron su cosecha. Personas que sembraron cosas malas y también recibieron su cosecha. Y una que se me viene a la mente es la de Jacob, cuando le roba la primogenitura a Esaú, su hermano. Se disfraza, se pone las ropas que usualmente tiene Esaú, va donde el padre, y el padre, pensando que es Esaú, le entrega todo lo que normalmente tenía que entregarle al primogénito, se lo entrega a Jacob, que era el hermano. Lo engaña, y él toma sus cosas, sabe que cometió un error, tiene lo que quiso, tiene esa herencia que papá le dejó, se va lejos porque querían volverlo polvo. Pero uno dice: ¿en qué momento Jacob paga por lo que hizo? Porque mintió, porque suplantó a su hermano para tomar una primogenitura y para tomar algo que no le pertenecía. Bueno, más adelante nos damos cuenta que Jacob deseó tener una esposa y se fijó en alguien, su nombre era Raquel, y se fue con su tío, y el tío le dijo: ok, si tú quieres tener a mi hija, necesitas trabajar aquí en mis dominios, y vas a trabajar 7 años por mi hija. Y resulta que Jacob dice: listo, va para esa, vamos 7 años. Entonces trabaja 7 años, el tío prospera, está ahí Labán bendecido, prosperado y en victoria. Y cuando llega el momento de poder tomar su hija, resulta que el tío le juega la pasada, la mala pasada. O sea, fue en ese momento donde Jacob cosechó y recibe a Lea, un poquito menos agraciada, un poquito, bueno,
no como la quería él, por decirle así, para no decir que era fea, pero un poquito menos agraciada. Y es en ese momento donde él dice: pero yo trabajé 7 años por Raquel, ¿y por qué me das a Lea ahora? Y ahí cosecha Jacob lo que sembró con su hermano. Mentira por mentira. Y eso nadie va a escapar. Aquello, hay muchos testimonios y muchos ejemplos de personas en la Biblia que sembraron mal y asimismo cosecharon. Por ello, lo que se cosecha pertenecerá al mismo tipo de semilla que se siembra. Por eso, en el sector de la agricultura, usted no cosecha limones, no siembra limones para cosechar mangos, ni siembra plátanos para cosechar uvas. Siempre se cosecha igual. Miren, esto lo digo donde puedo, pero hay veces, es un testimonio incluso que le sucede mucho a mi esposa. Cuando mi esposa quiere tener ropa, lo que ella hace es empezar a salir de la que tenía. Cuando hay veces queremos cambiar el ropero, salimos de ciertas cosas. Cuando nos vinimos a este país, nos tocó dejar muchas de nuestras pertenencias. Pero la bendición de Dios fue tal que llegando a este país, Dios nos bendijo con muchas cosas y más de esas ropas que dejamos, y que en algún momento tanto mi esposa como yo pudimos bendecir en nuestro país personas que podían usar nuestras ropas. Y así sucede. Todo se cosecha, todo tiene una consecuencia. La pregunta es: ¿cómo estamos recibiendo nosotros la cosecha? Porque hay veces recibimos la cosecha y estamos diciendo: no, es que ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que vivir bajo este ambiente en el que estoy? Y lo que no entendemos es que es producto de la siembra que dimos anteriormente. Es producto de aquello que sembramos anteriormente. Alguien en estos días me dijo: mira, pastor, estoy pasando por uno de los momentos más increíbles de mi vida, porque pese a que muchas personas están viviendo una crisis económica por el virus que hay en el ambiente a nivel mundial, este tiempo es el tiempo donde más bendecido me he sentido financieramente. Y yo le dije: coméntame por qué. Y me dijo: porque aprendí una lección junto con mi esposa, y es a dar, y es a sembrar. Cada vez que tenemos la oportunidad de bendecir la casa de alguien, con la esposa se van a hacer mercado y van y se lo llevan a tal persona. Cada vez que tienen, los llaman y dicen: tal persona está pasando por necesidad, agarra de su dinero con su esposa, se va al supermercado, compra lo que necesita comprar y van y se lo llevan. Y así como están soltando, inmediatamente Dios está soltando. No tienen que esperar mucho tiempo para una cosecha. Miren, están sembrando y usted puede decir: pero están dando alimento y Dios les está dando dinero, entonces no se cosecha lo que se siembra. Sí, porque con ese dinero están comprando más alimento, porque no tienen una granja. Y así mismo están. Él dice: estamos viviendo por un tiempo financiero que no habíamos vivido antes. No trabajo desde el año pasado, y aún así Dios nos ha mantenido mes tras mes. El problema es que se nos olvida honrar, se nos olvida que hay que bendecir, se nos olvida que hay que soltar, se nos olvida que muchas veces en esta vida tenemos que experimentar procesos de desapego, porque volvernos apegados a las cosas es lo que obstruye la bendición de Dios. No sé si tú que me estás escuchando o que me estás viendo, no sé, si estás ahí pendiente, yo quiero preguntarte: ¿qué tan apegado eres a las cosas? Si Dios te pediría algo que tú amas con todo tu corazón, o algo que te costó muchísimo tener, ¿se lo darías? Solo respóndete a ti ahí mismo en tu corazón.
¿Le darías a Dios algo que te costó muchísimo conseguir? Un día conocí la historia de un pastor de Puerto Rico que salió de su país hacia los Estados Unidos pidiéndole al Señor una congregación, una gran congregación. Él quería: yo quiero servirte, Señor, quiero tener una gran congregación, quiero servir a las personas, quiero poderles ayudar, quiero poderles dar la palabra, edificarlas. Y Dios se lo lleva, lo trae a este país y le multiplica. Empieza a haber bendición, una congregación enorme, la iglesia fructífera, por todo lado bendecida. Y justo en el mejor tiempo de su vida, Dios le dice: ahora vuelve a tu país y entrega la iglesia que plantaste. Le costó muchísimo al pastor, porque había sido esfuerzo, porque había sido años de estar sembrando en un lugar, años de estar sembrando y estar sembrando y estar sembrando. Y cuando Dios le pide que entregue la congregación, es difícil para él, pero hace el caso. Entrega a la congregación a una persona, a una pareja de su completa confianza, y se regresa a su país. Cuando se regresa a su país, empieza un ministerio, y hoy por hoy es 3 veces más grande el ministerio que tiene en su país que el que tenía aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Dios nunca te pide para quitarte, Dios te pide para multiplicarte. La situación que nosotros estamos pasando es: si dice la palabra de Dios, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo le pregunto: ¿qué tan partícipe hacemos de las personas que te honran, de las personas que te bendicen? ¿Qué tan partícipe hacemos de nuestra bendición a ese tipo de personas? Si tú eres un hijo de la casa, yo te hago esa pregunta: ¿qué tan partícipe haces a las 2 personas que presiden este ministerio de las bendiciones que tú tienes? Porque eso lo dice la Escritura. El que es enseñado en la palabra haga partícipe, y dice muy claro, de toda cosa buena al que lo instruye. En esta casa hay 2 cabezas, que en realidad es una. Está el apóstol Ignacio y su esposa, la profeta Nancy. Y hay veces se nos olvida ser partícipes a ellos de la bendición que tenemos. ¿Por qué? Porque semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, lunes tras lunes, 7 días a la semana, están ellos pensando cómo poderte alimentar, cómo poder hacer que el mensaje llegue de una mejor manera a usted que nos escucha, a usted que es hijo de la casa. Yo me considero hijo de la casa, y yo sé que ellos hacen un esfuerzo, y yo sé porque lo viví en carne propia. Y nosotros hacíamos el esfuerzo mayor para poder llevar una buena palabra. Estudiábamos cuando teníamos que estudiar, todo el tiempo, fuera de tiempo si era necesario. Escuchamos un versículo, estábamos en un lugar, íbamos en el carro y estábamos diciendo: qué bueno poder enseñar esto. Yo paraba y escribía en mi celular un pensamiento que se me venía, y luego iba. Pasamos por un lugar así grande, con buen parqueadero, y uno decía: ay, qué bueno tener una iglesia aquí. Uno está pensando en ustedes, como en la comodidad. Nuestros apóstoles piensan en eso. Y por eso hay personas que se les olvida lo que Pablo decía, y por eso les decía: esto es probablemente uno de los versículos más directos que uno puede encontrar en la palabra. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que quiero preguntarles hoy, siguiente versículo: porque el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza segará corrupción. Pero el que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
¿qué estamos sembrando nosotros como personas en la generación que tenemos alrededor? Hay veces se nos olvida que somos luz y que como luz estamos destinados a iluminar a otros. Estamos destinados a ser un punto de enfoque para las personas. Yo tengo aquí unos 4 reflectores y la función de ellos no es más que alumbrar. Y esos reflectores en la vida espiritual somos nosotros. Nosotros no estamos diseñados para estar apagados, estamos diseñados para estar encendidos, para poder sembrar. Por eso es necesario aprender a sembrar, y no solamente cosas financieras. Voy a pasar al otro lado. Creo que ya pasé la parte más difícil. Voy a pasar a la otra parte. ¿Por qué no aprender a sembrar cosas buenas en las personas? Un buen trato. ¿Por qué no aprender a sembrar buenas palabras, buenos pensamientos, buenos consejos? ¿Por qué no ser de aquellas personas que la gente pueda decir: es que me encanta tanto hablar contigo porque siempre hay una palabra sabia que escucho de tus labios? Esto es importante para nosotros, porque dice ahí, el versículo es muy importante, dice: porque el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza segará corrupción. O sea, el que se encarga de sembrar cosas malas, odios, contiendas, enemistades, aquel que lo llama a usted y le dice: vea, le tengo el chisme bomba, tenemos que tomarnos un cafecito. Ay, ¿verdad que no podemos tomarnos un cafecito? Entonces ya lo llamo por videoconferencia para contarle lo que me di cuenta. Miren, esas son cosas pecaminosas. Si usted está pensando, y si de su boca y de sus labios salen cosas que agradan a la carne y no al espíritu, usted sabe que las consecuencias de una siembra carnal siempre conducen al pecado. Siempre habrá como consecuencia una cosecha de pecado. Por eso, si usted siembra coqueteo con personas, si usted es hombre y le coquetea a una mujer y usted es casado, usted sabe a dónde va a llevarle eso. La cosecha será un adulterio. Si usted siembra mentira, usted puede herir muchos corazones a partir de la mentira. Y en algún momento alguien te va a mentir al punto que te va a marcar por siempre, porque eso fue lo que cosechaste, eso fue lo que sembraste. Dice: el que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y por eso hay un versículo que ahorita no lo tengo aquí en la mente, se me viene, y dice: por lo tanto, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, en esto pensad. Dice más cosas. O sea, si nosotros nos damos a la tarea de sembrar los frutos del Espíritu en nosotros, ¿cuáles son los frutos? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice que si nosotros nos encargamos de sembrar todo eso en las personas, eso mismo vamos a cosechar. Y usted puede decir, porque sé que hay alguno ahí que va a decir: pero yo he sembrado buenas cosas y no he recibido sino malos tratos. Entonces hay una lección de esos malos tratos que hay que aprender, y que a lo mejor la estás evadiendo y que no has podido pasar de ahí, porque Dios te quiere enseñar algo. Pero hay veces estamos dándole vueltas y no queremos actuar. Dios te quiere enseñar algo y no queremos entrar al punto, sino que la rodeamos. Y hasta que no entres ahí no puedes pasar. Y usted puede decir: pero llevo meses, años en esta situación, no pasa nada. ¿Será que a lo mejor no has querido aprender lo que Dios te está enseñando? Y hay una cosecha que se te está pudriendo. Escúchame, porque si se te pudre la cosecha que Dios tiene para tu vida, es porque no has querido pasar de un mismo punto. Y Dios te manda a que te esfuerzas, a que seas valiente y a que avances. Dice ahí en el versículo número 9:
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay un viejo dicho que dice que tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. No te canses de hacer el bien. ¿Sabes? El problema con nuestra sociedad es que vivimos bajo la ley del talión. La ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Me la hicieron, ahora se las voy a hacer 2 veces más dura para que les duela lo que a mí me dolió. Esa es la ley del talión. Y ahí es cuando nosotros cometemos el error de dejar de ser luz, de darnos por vencidos frente al dar, al sembrar cosas buenas, y empezamos a sembrar cosas malas. Hay una persona que puede decir: llevo tiempo orando por mi familia para que conozca y se entrega a los pies de Cristo, pero están peor. Pero cuando le digo tiempo, es años orando por mi familia, pero no veo que cambie. Y en realidad lo que Dios está buscando es que tú no te des por vencido, porque en algún momento, cuando usted menos se lo espere, Dios va a empezar a cambiar. Pero no se dé por vencido. Las personas que se dan por vencidas son las personas que dejaron de sembrar. Y mis amados, si usted deja de sembrar, ¿cuál es la consecuencia? Deja de cosechar. Si usted cambia su manera de sembrar buenas cosas y empieza a sembrar malas cosas, así mismo será su resultado. Isaías capítulo 55 verso 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Mira esta palabra. La palabra que usted diga. Si nosotros tenemos autoridad delegada por Dios, y Dios dice, ojo lo que Dios dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Yo pregunto, ¿será que si nosotros insistimos en la palabra, insistimos en declarar, insistimos en sembrar cosas buenas, palabras de gozo, palabras de paz, palabras de paciencia, actitudes de mansedumbre, actitudes de templanza? Yo le pregunto, ¿será que en algún momento todo aquello que se sembró empezará a tener en ti un impacto alrededor de las personas? Quiero contarle algo. Cuando yo estaba muy pequeño, mi abuelo por parte de papá murió. Mi abuelo se llama, como yo me llamo, Luis. Se llamaba así. Y mi mamá me decía: yo no he conocido a alguien como su abuelo. Mi abuelo no es que era un ferviente hijo de Dios, pero mi abuelo sabía manejar los frutos del Espíritu muy bien. Era una persona paciente, era una persona bondadosa. Cada vez que yo llegaba, siempre me daba alguito, o unas bananas, o me daba en ese entonces dinero. Me dice: para que compre dulces. Mi abuelo pasaba a personas necesitadas y él salía a regalarles incluso de su alacena, así se quedara el sin comer. Mi abuelo siempre era pasivo, tranquilo, calmado, sereno. Nunca tuve, y eso es algo que me hubiera gustado haber compartido con tiempo con él, haber aprendido de él. Pero lo que sí aprendí fueron todas las enseñanzas de él a través de la vida de mi papá.
Mi papá me decía, su abuelo era así, así, así. Su abuelo se comportaba así con las personas, hacía esto. Si a su abuelo le fallaban y él perdía, no importa, él volvía y hacía los negocios. Mi abuelo era panadero. Y yo le dije al Señor, Señor, un día en medio de una oración, le decía, Señor, qué bueno yo poder replicar la vida de mi abuelo. Qué bueno poder tener el corazón que él tenía. No permitas que mi corazón se dañe. Y cuando le dije, no permitas que mi corazón se dañe, pude sentir en mi corazón que él me dijo, no permitas tú que tu corazón se dañe. Porque le digo, muchas veces nuestro corazón es lacerado, es golpeado, es maltratado, pero nosotros decidimos si vamos a dar, si vamos a seguir sembrando buenas cosas, o en realidad lo que vamos a sembrar es el producto de un corazón lastimado. Cuando Dios me dijo eso, no permitas nunca que tu corazón se dañe. Y tiene razón, o sea, yo le estaba pidiendo algo que no dependía de él. Estaba pidiéndole algo que dependía de mí. Por eso, no te canses de hacer el bien. No te canses de sembrar. No te canses de ayudar cuando tengas que ayudar. No te canses de dar una palabra de aliento cuando tengas que dar una palabra de aliento. Los días más difíciles de tu vida, incluso los días más oscuros de tu vida, es cuando Dios te va a poner a sembrar. Cuando no tienes fuerzas, te vas a topar con alguien que necesita fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque está siendo fiel a su versículo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Qué bueno dar alegría cuando nuestra vida es alegre. Qué bueno es dar alegría qué bueno es dar dinero cuando nos sobra, cuando en nuestra cuenta hay suficiente. Usted no me lo está preguntando, pero le voy a decir esto. Es bueno cuando nuestra cuenta está llena y vamos a decir, ok, vamos a diezmar, porque diezmamos y aún en nuestra cuenta pueden haber $5,000 o $6,000 guardados. Pero en estos tiempos, en este momento, cuando de verdad hay un golpe económico, ahí es cuando el Señor dice, quiero ver si no te cansas de hacer el bien. Porque es ahí donde Dios te prueba. Es muy fácil dar un abrazo cuando tú eres presa de muchísimos buenos abrazos, pero no es tan fácil dar abrazos cuando la gente te rechace. Y dice, no te canses de hacer el bien. Es muy bueno decir la verdad, pero hay veces no es tan bueno cuando eres víctima de mentiras que te lastimaron y te hicieron sentir lo peor. Pero es cuando Dios te dice, habla verdad. No importa si te dicen mentiras, habla tu verdad. No te canses de hacer el bien. Es bueno. Por eso la Biblia dice, si te dan en una mejilla, coloca la otra. ¿Qué es eso? Te puede decir, ay no, pastor, eso no va conmigo. Entonces te cansaste de hacer el bien. Porque esto tiene que ver, hacer el bien tiene que ver con matar nuestro ego. Hacer el bien tiene que ver con reducirlo a su mínima expresión, a que esté guardadito ahí y controladito. Pero cuando tú tienes tu ego elevado, fuerte, cuando te crees el duro, el chacho de la película, y te golpean el ego, es muy difícil levantarte. Y es muy difícil seguir haciendo el bien. Por eso, cada vez que hay un brote de ego con tus palabras o con tus acciones, ahí es cuando Dios te dice, vendrá el proceso.
porque en medio del proceso tienes que seguir dando lo que antes daba, cuando todo era rosas. Vienen las espinas antes de verlo. Y aquí quiero ir cerrando un poco. En el versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, resáltelo si quiere, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Dice ahí: así que, según tengamos oportunidad. Me acuerda aquel versículo que dice: si depende de ti estar en paz con todos, hazlo. ¿Qué quiere decir? No te canses de hacer el bien. Y ahí dice: si hay oportunidad. No está hablando de una gran oportunidad, porque hay personas que esperan grandes oportunidades para hacer el bien. No, así sea una pequeña. Una pequeña. No sé a quién usted puede hacer el bien en estos días, pero le digo algo: todos los días hay oportunidades para hacer el bien. Todos los días. Si usted se cruza con alguien, hoy por hoy hay mucha desconfianza cuando uno va por la calle. Mucha desconfianza, al punto de que cuando uno va y otra persona ve que se viene, la otra persona se aleja para no estar cerca de ti. ¿Y sabe qué dice el ego? Pues ni que yo tuviera el virus para que se quite. Eso dice el ego. ¿Y sabe qué dice, según la palabra? Dios: salúdalo, míralo a los ojos y dile: buenos días, buenas tardes. No te canses de hacer el bien. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y como si nada, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Y está bien que tengamos nuestras distancias sociales. Está bien. Pero hay personas que dicen: pero no me saludó, piensa que yo tengo esa cosa, ese virus. Demuéstrele que usted es diferente. Mírelo a los ojos y quédesele mirando fijo a los ojos. Y cuando lo mire fijamente a los ojos y él te voltea a mirar, te salúdelo: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y siga. No te canses de hacer el bien. El fundamento correcto es el evangelio de la gracia de Dios y el vivir controlado por el Espíritu de Dios. Ese es el fundamento correcto. Cuando uno vive sujeto al Espíritu, se produce en nuestra vida el fruto del Espíritu. Entonces usted va a hacer el bien y es inevitable. Termino con esto. Y dice: mirad, el versículo número 11: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Las letras grandes con las que Pablo escribía no se refiere a una carta larga. Lo que se dijo fue, lo que él escribió, dice que escribió con letras de gran tamaño. Y eso, cuando una persona escribe letras de gran tamaño, en muchas ocasiones se debe a una vista deficiente. Y eso habla acerca del aguijón en el cuerpo de Pablo, que está en Corintios, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Ese aguijón en la carne de Pablo no era más ni menos que su problema en la vista. Y por eso él dice: os escribo ahí, dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. A Pablo le costaba ver, tenía un problema en su vista, y ese era el aguijón, según los estudios que decía Pablo en la carne, en 2 de Corintios 12:7. Sin embargo, cuando Pablo escribió a los Gálatas, estaba molesto. Sus comentarios fueron breves y concisos, al punto.
Y le voy a decir algo y con esto termino. Cuando usted haga el bien a las personas, cuando usted decida sembrar bien a otros, usted nunca espere las gracias de los hombres. Nunca. Si se las dan, bueno, pero nunca las espere. Y hay personas que cuando ayudan a otros esperan un gracias y se ofenden cuando no le dan la gracia. Y muchas veces eso es producto de un comportamiento egocéntrico. ¿Y por qué no me dijo ni gracias? Me dijo. Y yo aprendí esto y cuando puedo lo enseño. Cuando tú deseas ganar la gratitud de la gente, pierdes la de Dios. Cuando haces algo para las personas, esperando que las personas te retribuyan en algo, al menos con un gracias, esperando esa gloria de los hombres, pierdes la gloria de Dios. Y mis amados, nunca usted prefiera ganarse la gloria de los hombres que la de Dios. La cosecha viene de Dios y no de las personas. Si usted quiere sembrar algo en alguien, así no digan gracias. No se preocupe. Antes dígale al Señor, gracias Señor, porque tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice. La recompensa es de Dios y no de los hombres. Si usted va en este tiempo a sembrar cosas buenas, espere de Dios. Espere de Dios, pero nunca espere de las personas. Quédese en silencio y diga, Señor, gracias porque tuve la oportunidad de hacerlo en su tiempo. Mire, dice la Biblia que Él no es deudor, que Dios no es deudor de nadie. En su tiempo vamos a cosechar. Así que, si tú quieres hoy empezar a sembrar, puedes hacerlo. Tienes personas a tu lado, siembra en ellos. Siembra a tiempo con tus hijos, porque vas a cosechar hijos que crezcan sanos. El problema de hoy son aquellos hijos que se dejan a la deriva, metidos en tantas cosas, y muchas veces el padre no se da cuenta en qué andan los hijos. Siembre tiempo y hónrelos. Pase tiempo con ellos. Comparta lo que ellos hacen. Y vamos a ver en muchas situaciones cosas que antes no veíamos de nuestros hijos o situaciones por las que ellos están pasando. Hay un tiempo para empezar a sembrar. Si usted quiere sembrar en este ministerio, usted puede hacerlo. Si usted cree que la palabra que se entrega cada semana es de bendición, siembre. La Biblia dice, usted lo escuchó, no se siembran limones para cosechar fresas. No. Si usted siembra, hay personas que dicen, ay pastor, ore para que financieramente me vaya bien. Hay un principio y el principio es el dar. Si usted dice aquí, como dijimos al principio, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Y usted dice, Betania ha sido para mí mi casa. Betania ha tenido siempre un plato en la mesa para mí. Betania siempre ha tenido un manjar para que yo me deleite con su palabra. Entonces voy a honrar. Usted puede hacerlo. ¿Cómo puede hacerlo? Es muy fácil. Usted puede ir a la página de la iglesia y poder hacerlo. En estos momentos está apareciendo. Y usted puede ir a la página y honrar esta palabra. Usted puede decir, me han bendecido, me han ayudado, me han inspirado, me han desafiado, me han retado. ¿Qué más poder hacerlo? Si Dios anhela bendecirte económicamente, pues una de las maneras de recibir beneficio económico de Dios es cuando tú honras su casa. Eso es inevitable y eso funciona. Así que quiero dejarles con esto. Gracias por haberse conectado con nosotros. Quiero que se vaya hoy a la cama pensando en qué puedes sembrar. En qué puedes sembrar. No te canses de hacer el bien. ¿Qué puedes dar? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ok, Señor, ¿qué puedo hacer bueno
por alguien? ¿Qué puedo hacer bueno por mis hijos, empezando por casa? ¿Qué puedo hacer bueno por mi cónyuge? ¿Qué puedo hacer bueno por las personas con las que me relaciono en el empleo? ¿Qué puedo hacer de bueno por mi congregación? Donde me congrego, donde me alimento. Y no te canses de hacer el bien, porque cuando crezcan tus hijos y tus generaciones, van a decir de ti lo buen sembrador que fuiste. Y van a decir tus nietos: mi abuelo fue increíble, mi abuelo hizo esto. Así como yo puedo decir algo de mi abuelo, aunque muchas cosas las supe de boca de mis padres, pero no físicamente porque estaba muy pequeño, pero puedo decir lo que era mi abuelo, y puedo irme a la tumba con el ejemplo de mi abuelo. Qué bueno que cuando tus nietos te vean digan: mi abuelo era esto, mi abuelo era esto, mi abuelo era esto. Yo quiero ser una versión mejorada de mi abuelo o mi abuela. Gracias por conectarse con nosotros. Déjame hacer una oración por ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Hoy te bendecimos. Hoy te damos toda gloria y honra. Declaramos, amado Señor Jesús, que somos sembradores por naturaleza divina. Somos sembradores por ese ADN que pusiste en nosotros, porque desde la creación hasta Apocalipsis en tu corazón siempre estuvo el dar. Y enséñanos, Señor, a ser buenos sembradores, a sembrar cosas buenas en la vida de las personas, a sembrar, Señor Jesús, de todos esos frutos del Espíritu que produces en nosotros. Que cada persona pueda ver en qué lugar sembrar y aproveche la oportunidad para hacerlo. Te doy gracias y bendigo cada corazón, Señor, y declaro que aún en las noches nuestro descanso está cubierto por ti. Y si es allí donde tú nos has de hablar, Señor, háblanos, que te escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En la parte de abajo están todos los teléfonos, correo electrónico. Puedes escribirnos, puedes llamar. Con gusto estamos dispuestos a atender su necesidad en el menor tiempo posible. Un abrazo para todos y sigan conectados con la transmisión de Betania, tu casa. Hasta la próxima.